Hola, soy Óscar Enviz, instalador de Enganches Aragón. Hoy vamos a montar un Volvo XC40 en bola extraíble vertical. Si me acompañáis... Lo primero de todo, y antes de empezar con el montaje del vehículo, sería colocarnos todas las piezas y tornillerías de una forma más o menos visual para ver, con la ayuda del manual, que tenemos todo lo necesario para su correcto montaje. Tal y como nos marca el manual, en este vehículo es necesario desmontar el paragolpes. Para ello, quitaremos los tornillos del pase de rueda y de la zona inferior. En el pase de ruedas tenemos 5 tornillos de Torx de 25. Repetimos la operación en este otro lado. Con la misma llave aflojaremos los 4 tornillos de la parte inferior del paragolpes. Ahora tan solamente nos faltará soltar los 2 tapones interiores que van tan sencillo como un cuartito de vuelta. Por último, antes de quitar el paragolpes, tendremos que desencajar esta pieza, ya que lleva un registro con la otra pieza del paragolpes. Entonces, si intentamos sacar el paragolpes, como veis, no sale. Con la ayuda de la espátula, le daremos aquí, un pequeño toque. Mirad, esta es la parte que os comentaba. Ya podemos sacar esto. Repetimos la operación en este otro lado. Lo mismo con la ayuda de la espátula. Una vez que hemos sacado la zona del pase de ruedas, faltará quitar la parte inferior que va al piloto. Aquí tenéis que andar con mucho cuidado, ya que el espacio que nos queda es muy estrecho. Tendremos que tirar del paragolpes hacia abajo. Si inclinamos el paragolpes hacia arriba, podríamos dañarlo. Así que con mucho cuidado vamos tirando y ahí lo tenemos. Repetimos la operación en este mismo lado, como os comentaba, tirando siempre hacia la parte inferior. Ya lo tenemos suelto, tan solamente nos faltará desenchufar el conector de los sensores de aparcamiento. En este caso, como podéis ver, lo tenemos aquí. Pulsamos y tiramos. Tan solamente nos quedará dejar el paragolpes en un sitio firme y seguro. Como último paso, antes de montar el enganche, tendremos que desmontar la traviesa de refuerzo del paragolpes. Esta ya no se utiliza. Con la ayuda de una llave de vaso de 15, aflojaremos los tornillos que sujetan el refuerzo. Quitaremos ya la traviesa y recordar, esta ya no se utiliza. Tal y como marca el manual, la pieza izquierda tiene un pequeño rebaje para que la podamos identificar con facilidad. Llega el momento de colocar el cuerpo central del enganche. Al llevar la zona del chasis inclinada, tendremos que colocarlo siempre de arriba hacia abajo. Si lo intentamos a la inversa, nunca nos entrará. Mediante el tornillo de 1035 con la tuerca moleteada, colocaremos el punto de la parte exterior. Repetimos lo mismo en el otro lado. Con el tornillo de 1035 con arandela de ala ancha y arandela Glover sujetaremos el primer punto del enganche.
Mediante el tornillo de 10-50 con arandela de ala ancha y arandela Glover sujetaremos el punto que nos queda. Una vez aproximado todos los tornillos, tan solamente nos quedará apretarlos con la dinamométrica. Al ser tornillos de métrica 10, serán a 54 newtons. Ahora tan solo faltará colocar la bola. En este enganche tenemos la peculiaridad de que la anilla de seguridad la tenemos integrada dentro de lo que sería la pieza de bola. A la hora de montar la bola tenemos que tener en cuenta que los 3 tornillos de 12-25 irá colocado uno en la parte superior derecha y los otros 2 en la parte izquierda. Para la colocación de la base de enchufe en este vehículo la pondremos en el lado derecho. En el caso de este vehículo en particular no nos afecta, pero en los vehículos que llevan el sistema de apertura de portamanos libres sí. Entonces es por ello por lo que tenemos que colocar la base de enchufe en el lado derecho. Lo haremos mediante el tornillo de 12-30 y la chapa de sujeción de la base de enchufe. Apretaremos con la dinamométrica a 87 newtons, ya que son tornillos de 12. Para la colocación de la base de enchufe usaremos el tornillo de 10 con la arandela ancha, lo pondremos por detrás. A continuación pondremos la arandela plástica, lo colocamos sobre el soporte metálico y ponemos la tuerca autoblocante y apretaremos todo. Aquí os doy 2 posibilidades, o bien lo apretáis a mano de forma que vosotros veáis que sube y baja la chapa con facilidad, pero que esté lo suficientemente fuerte como para que no se caiga con su propio peso. O podéis hacer el apriete mediante una dinamométrica y dar un apriete de unos 27 newtons. Ya hemos terminado el montaje del enganche, tan solo faltaría hacer el recorte del paragolpes y colocarlo. Pero antes vamos a aprovechar a pasar la base de enchufe y el cableado al interior. Pasamos el cable por ahí y ahora os cuento. Yo normalmente aprovecho a poner la base de enchufe con la apertura lateral, evitando así hacer mayor recorte en el paragolpes. Otro detalle más antes de montarlo sería que para evitar que el cableado nos quede hacia la parte trasera y que a la hora de subir y bajar colisione o bien con el canto del paragolpes o bien con, en este caso, con la chapa anticalórica, yo lo que hago es lo siguiente. Introducimos una brida sujetando el cable. Posicionamos el cable de tal forma que nos quede lo más pegado posible a la chapa de luz. Tensamos y ahora ya colocamos los tornillos. Aprovechando el orificio que lleva el vehículo y la goma que lo cierra, pasaremos al interior el cableado. Con la ayuda de las bridas incluidas en el kit, sujetaremos el cableado. Tal y como marca el manual, efectuaríamos un corte a 4 centímetros del borde, 4 centímetros de la parte izquierda y a 21 de la parte derecha. Para ello nos vamos a ayudar de los 2 orificios que tiene aquí, que son simétricos. Medimos, son 52, entonces a 26 tenemos el centro. Marcaremos 4 centímetros hacia la
izquierda y 21 centímetros hacia la derecha. Después tenemos que marcar 4 centímetros del canto del paragolpes hacia el interior. Y ahora 7 centímetros desde esa marca hacia la parte trasera. Con la ayuda de la sierra circular efectuaremos el recorte. Con la ayuda de una lija afinaremos bien el recorte. Y por último, para afinar bien el recorte, con la ayuda de un estropajo de fibras, le pasaremos al canto del paragolpes. Una vez efectuado ya el recorte en el paragolpes, lo primero de todo, antes de colocarlo, acordaros, tenemos que poner el enchufe de los sensores de aparcamiento. Fijaros bien que os haga el clic, volvemos a sujetarlo en su sitio y ahora sí, volvemos a colocar el paragolpes. Introducimos primero el canto del paragolpes y ahora acordaros de que esto nos tiene que estar entrando en la ranura. Hacemos ya presión y lo dejamos en el sitio. Para meter el canto, fijaros sobre todo que la pestañita entre en el sitio correctamente. Si os fijáis, aquí hacemos presión y ya nos entra. Volvemos a colocar los topes del portón. Volveremos a colocar los tornillos del pase de ruedas en ambos lados. Ahora tan solo nos quedará sujetar los tornillos de la parte inferior. Aquí podéis comprobar cómo el ajuste que tenemos en este enganche es perfecto. Y como os comentaba antes, si bajamos la base de enchufe, veremos que al abrirlo de forma lateral, evitamos tener que hacer recorte en el paragolpes. Ahora es momento de la instalación. A este vehículo le vamos a colocar un kit universal Aragón 513, el cual deberá ir conexionado directamente a los pilotos. Para ello y facilitarnos el montaje, vamos a destapizar el lateral derecho, ya que en este lado tenemos un positivo directo. Para poder destapizar el lateral, primeramente tendremos que quitar esta moldura. Para ello, aflojaremos estos dos tornillos. Para poder terminar de desmontar esta parte, tendremos que quitar una moldurita que lleva aquí y debajo de ella unos tornillos. Nos ayudamos con la espátula y ya nos sale. Por último, nos quedará de quitar esta moldura de aquí, que va sujeta con 3 tornillos, aquí, aquí y ahí. Para quitar el tapizado tendremos que extraerlo . Y aquí, como veis, está el conector del piloto, del cual cogeremos las señales de intermitencia, posición, freno, etc. En el lado izquierdo no es necesario destapizar y mirar por qué. Cuando quitamos esta tapa, lo vemos claramente como tenemos el conector del piloto. Antes de empezar con la instalación, es tener claro dónde vamos a colocar la centralita y en qué posición van a ir los cables. Yo en este caso conectaré la centralita aquí y la posicionaremos más o menos en este sitio.
Antes de sujetar la centralita, para dejar una instalación limpia, os recomiendo que previamente, con la ayuda del cinta aislante, sujetemos los cables de la instalación. Tenéis que tener en cuenta que el kit universal 513 viene preparado con los terminales de positivo directo y positivo de contacto que van hasta la base del enchufe. En este caso, como es para un portabicicletas, no son necesarios. Si necesitáis en algún momento poner un positivo directo o positivo de contacto, podéis comprar los kits necesarios en la web. Con la ayuda del adhesivo sujetaremos la centralita. Con la ayuda de un tornillo autorroscante sujetaremos las masas a carrocería. Lo primero de todo será tener claro dónde va conexionado cada una de las funciones del vehículo. En este caso, previamente hemos mirado dónde va la señal de la antiniebla, la señal de freno y la señal de posición e intermitencias. Para este vehículo lo haremos de la siguiente forma. La señal de posición izquierda, antiniebla y posición la pasaremos al piloto izquierdo. Para dejar este cable de forma más ordenada y limpia, vamos a hacer el siguiente truco. Con la ayuda de un taladro insertaremos los 3 cables que queremos pasar, hacemos girar el taladro y de esta forma se nos quedará el cableado completamente trenzado y sujeto. Repetimos la operación en el otro lado. Con la ayuda de las bridas incluidas en el kit, sujetaremos el cableado. Para terminar de pasar el cable a la altura del piloto y evitar destapizar toda esta parte, meteremos la mano por el hueco del piloto, hasta ahí. Tiramos y ya lo tenemos. Para dejar bien sujeto el cable, yo lo que hago es, con la ayuda de un trozo de cinta, lo ponemos en esta parte de aquí, que después va a ir cubierta por el tapizado y tampoco se va a ver en absoluto. Cortaremos el trozo de cable sobrante. Los conectores siempre los colocaremos en cascada, de tal forma que un cable irá corto, otro un poquito más corto. Para facilitarnos el conexionado, limpiaremos de cinta el trozo de la instalación. Señal de posición izquierda. Cogemos ahí, posición izquierda, que en este caso es el cable marrón, ¿vale? Señal de intermitente izquierdo. Posicionamos el cable. Encendemos antiniebla. Freno. Posicionamos, hacemos el primer clic a mano. Señal de marcha atrás. Posición derecha. Conectaremos la posición derecha. Señal intermitente derecho. Encintamos y protegemos la conexión. Tan solo nos queda conectar el cable de positivo. En este vehículo, como os he comentado antes, aquí tenemos la preinstalación.
Es una ventaja, ya que nos evita tener que ir hasta la batería para que conectemos el positivo. Quitamos la funda que lo protege y si os fijáis, lo tenemos justamente aquí. Con la ayuda de la punta de pruebas comprobaremos en qué cables nos llega positivo. Tenemos positivo en los dos. Para conexionarlo en el conector usaremos un Fastone macho. En este caso no tenemos necesidad de colocar el fusible, ya que el fusible va en la caja de fusibles en la ubicación que corresponde al gancho de remolque. Cortamos el cable lo suficiente como para que nos llegue a empalmar dentro. Si os fijáis, tenemos el LED en color verde. Eso nos indica que está todo perfecto. Tan solo nos quedará comprobar que todo funciona correctamente. Para ello necesitaremos o un comprobador de bombillas o en este caso que vamos a utilizar el Aragon Tow Bar Tester, que tiene la ventaja que lleva simulación de carga de bombillas. Para ello vamos a darle ya intermitente, el otro, pisamos el freno, luces de posición, antiniebla, marcha atrás. Con esto vemos que todo funciona perfectamente. Y con esto damos por finalizado el montaje del enganche.